Muy bien, segundo bloque de Tiempo Rural y seguimos dialogando con la doctora Sonia Margarita Escudero, senadora de la Nación por la provincia de Salta. Bueno, doctora, indudablemente que hay muchos otros temas, pero volviendo a este tema puntual, y estamos hablando de los pequeños productores y la posibilidad de desarrollo de ellos, todo el mundo sabe que hoy en día hay que estar regularizado, y una de las condiciones para estar regularizado, aunque sea para ser monotributista y ser productor agropecuario, es tener la tierra. Muchos de ellos tienen la tierra, pero no tienen el título que habilita la tierra. Entonces, por más que ellos tengan ganas de invertir en su tierra, también dice, bueno, pues, ¿cómo voy a invertir acá? ¿Cómo voy a poner un alambre acá si no sé si voy a seguir estando mañana acá, ¿no? Todo eso tiene que ver con la complejidad de este asunto. Por eso, la pregunta inicial que yo le hacía en el bloque anterior era, ¿qué tiempo se calcula que en el Congreso pueden estar estos temas? Yo sé que en política 2 más 2 no es 4, pero digamos que dada la complejidad y la necesidad de llegar con este tipo de herramientas legales o normativas a la región, ¿cuánto tendremos que esperar para que esto pase? Calculen que somos muchos los legisladores con ideas que presentamos proyectos. Seguro. ¿Cómo se logra que un proyecto llegue? Porque hay un empuje desde distintos sectores de la comunidad que están pidiendo que este tema se incorpore en la agenda. Por eso los medios de comunicación tienen un rol importantísimo, las propias asociaciones de productores, la gente que trabaja alrededor de ellos, las propias provincias también. O sea, necesitamos que el tema sea puesto en la agenda pública para que realmente haya una presión para que el tema se trate, ¿no? Y que no tenga un color político definido, sino que sea una cuestión de interés general, ¿no? Si no le interesa al oficialismo es difícil que salga. Entonces, como hoy las mayorías están muy claras en el Congreso, lo que hay que ver es de qué modo hacemos que legisladores que pertenecen al oficialismo se interesen. Este tema de la cría del ganado bovino en la región chaqueña lo presenté en la provincia de Santa Fe, que me invitaron a una reunión donde había agrupaciones y cooperativas de productores de varias de las 10 provincias que componen la región chaqueña, un poco para interesarlos, así que habrá que ver si una vez que lo analizan y ven la conveniencia, si empujan, les dije yo que tenían que empujar cada uno en su provincia a sus legisladores nacionales para pedirles que incorporen la firma. Ya incorporó su firma, por ejemplo, el senador Giustiniani de la provincia de Santa Fe, que participó también en ese encuentro. Entonces ese es un poco el camino, y el camino de ustedes también, hacerlo conocer para que aquellos legisladores nacionales o funcionarios que vean que es de gran interés para el desarrollo de la provincia, para el desarrollo de una parte importante de la provincia, que manifiesten su interés de alguna forma. Doctora, hace algunos minutos nada más usted habló de que uno de los beneficios que podía llegar a tener aquel que le comprara un animal, un ternero, a estos productores era la posibilidad de tener un descuento en las retenciones a las exportaciones. El tema de las retenciones a las exportaciones, todos sabemos que el gobierno no quiere que se toquen ni siquiera que se hablen. Es muy difícil entrar por ese lado. Sabemos que usted ha presentado incluso proyectos para reducir las retenciones a las exportaciones de productos de economía regional, como por ejemplo el tabaco. Sí. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Bueno, para el tema del tabaco, ese es un tema que no es el primer proyecto que se presenta, ya se viene desde hace tiempo planteando. Las retenciones son para los productos agropecuarios. Lo que nosotros sostenemos es que el tabaco tiene un proceso de industrialización, entonces no debe estar pagando igual que el producto que solo se recoge del campo y se envía, ¿no?, a los lugares de consumo o a los puertos para su procesamiento. El tabaco, con la selección que se hace, el secado, importa todo un proceso donde empieza la industrialización, y por eso es lo que estamos diciendo, tiene que pagar menor retención. Ese es el proyecto que hemos presentado. Lo hemos presentado como proyecto de ley y también como proyecto de comunicación, pidiendo al Ejecutivo que estudie, ¿no?, este tema. La carne también tiene un proceso de valor agregado, porque indudablemente el animal ha sido faenado, en muchos casos se han congelado, bueno, el desposte, el envasado, etcétera, etcétera, y sin embargo también tiene un derecho de exportación similar del 15%, igual que el tabaco, salvo para los termoprocesados, que por un año se ha reducido al 5%, ¿no? Es decir, que hay varios productos que están siendo gravados con el tema de las retenciones a las exportaciones. Sí, pero el tema del tabaco para nosotros es muy importante porque casi toda la producción se exporta, y entonces toda la producción tiene retenciones.
y estamos lejos de los puertos y entonces tenemos problemas de costos de fletes también de transporte. Entonces el tema de la retención alta nos deja un poco fuera de competitividad, ¿no? Y no solamente eso, sino que es una de las variables también que se pone en la mesa de discusión cuando se define el precio interno, ¿no? Efectivamente. Porque los acopiadores dicen, no, bueno, pero también tenemos que pagar las retenciones a las exportaciones, entonces se lo cargan al precio y por lo tanto siempre lo termina pagando el productor, que es el más débil, digamos, dentro de este eslabón, ¿no? Efectivamente, más del 80% de la producción sale en camiones, el 13% por vía fluvial, el 13% por tren y el 1 y pico por ciento por vía fluvial. O sea, para nosotros los costos son altísimos y por eso es que nos dejan fuera de competencia. No es lo mismo producir en la pampa húmeda, ¿no es cierto?, al lado del puerto, lógico, que producir aquí con las condiciones, ¿no?, difíciles. También hay otro proyecto suyo para reducir los fletes de acuerdo a la distancia. Efectivamente, en este sentido también desde hace tiempo con el ex senador López Arias se venía trabajando también en este sentido, de decir, bueno, que haya una reducción del 20% del costo del flete o un subsidio al costo del flete cuando la distancia sea de entre 400 y 700 kilómetros del puerto o del lugar de consumo. Del 35% entre 701 kilómetros y 1000 kilómetros, y más de 1000 kilómetros el 50%. ¿Y cómo sería ese subsidio? Con un crédito fiscal, ¿no es cierto?, por ese porcentaje de subsidio que se puede aplicar para el pago de impuesto a las ganancias o de IVA o de cualquier otro impuesto si le queda crédito en bienes personales, podría ser, ¿no?, siempre que sea un impuesto que cobra la AFIP. Suena interesante el proyecto, ¿no? Es interesante, pero además tiene un precedente, porque cuando se discutía la famosa resolución 125, la Cámara de Diputados, al cambiarlo para tratar de obtener mayorías, hace una especie de escalonamiento también que tenía que ver con estas distancias. Y me parece que es absolutamente razonable esto, ¿no? Absolutamente razonable. Y inclusive lo que decimos es, hasta tanto el ferrocarril General Belgrano esté activo y podamos optar. ¿Qué pasa con el ferrocarril? ¿Por qué no? ¿Es una decisión política exclusiva que tiene que haber? Lo último que puedo decir que sé es lo que dijo la presidenta cuando abrió las sesiones ordinarias el 1 de marzo, ¿no es cierto? Dijo, y con el ferrocarril General Belgrano seguimos negociando con los chinos. Ese fue. O sea que la Argentina no tiene la tecnología ni el financiamiento y que hay una negociación que, bueno, va caminando, pero obviamente con mucha lentitud, ¿no? Difícil entenderse con los chinos, aparentemente, porque no, lo que pasa es que los pasos... Ya han comprado un banco privado y este banco privado está dando becas para ir a aprender el idioma mandarín. ¿Si querés? Sí, ya está. La complejidad fue incorporar a camioneros, ¿no?, a tantos sindicatos dentro del paquete. Entonces, por eso me parece que es un tema bastante complejo. Porque hemos inaugurado trenes por todos lados, urbanos, rurales, para un lado, para el otro, para el corredor bioceánico, y no funciona. No. Bueno, el de Güemes está funcionando. Ahora ya. Sí, la verdad que yo tuve la suerte de estar en China y la tecnología, ¿no?, de ellos es muy buena, ¿no? Si nosotros lográramos actualizar nuestros ferrocarriles con la tecnología, porque es tecnología alemana, que ellos compraron las patentes, se asociaron con Alemania y lograron estos trenes rápidos, ¿no?, muy interesantes. Doctora, queremos aprovechar también su presencia aquí para consultarle por lo menos 2 o 3 definiciones políticas, pero antes quiero una técnica. Usted como abogada y como legisladora, ¿me puede responder quién es el que tiene la potestad de definir las retenciones a las exportaciones o el porcentaje de las retenciones? Porque la Presidenta de la Nación hace pocos días atrás modificó la alícuota de retenciones a las exportaciones para el biocombustible, cuando todo el mundo sabía que aparentemente no lo podía hacer el Ejecutivo, sino el Congreso de la Nación, por una ley o algo que se ha sancionado hace como un año atrás. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros que no conocemos de técnica legislativa? Lo que hay que entender es que mientras siga vigente la ley de emergencia económica,
dictada en el año 2002, en el peor momento de la Argentina, donde se le delegaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, y esa ley se viene prorrogando todos los años. Mientras esa ley esté vigente, el Ejecutivo tiene facultades. Bueno, y el Ejecutivo seguramente va a seguir prorrogando esta ley porque le conviene tenerla, además. Efectivamente. Claro. O sea, el error, digamos, el error es prorrogar esa ley. Yo lo que había planteado muchas veces era que había que irla reduciendo. A medida que la Argentina empezaba a crecer y a regularizar su situación, había que ver, bueno, cuáles eran las emergencias que todavía teníamos que mantener e ir liberando. Pero bueno, a los gobiernos les gusta tener, ¿no?, la lapicera, y lamentablemente el Congreso ha seguido prorrogando todos estos años, ¿no? Y la última vez fue por 2 años, o sea que directamente se prorrogó la ley de emergencia hasta finalizar el mandato de la presidenta. Bueno, doctora, ¿hasta cuándo va a ser usted senadora nacional? Mi mandato finaliza en diciembre del 2013, el año próximo, a todos los senadores de la provincia, porque los mandatos son por provincias. ¿Y qué piensa hacer después? ¿Ya tiene definido? ¿Está pensando en algo? ¿Qué candidatura va a tener? Y bueno, con el senador Romero estamos conversando en someternos nuevamente a la decisión de la ciudadanía si quiere volver a apoyarnos para un nuevo mandato. Siempre hablando del senador. Siempre hablando del Senado. ¿No lo seduce el Ejecutivo, nada de eso, pensando a futuro también? Bueno, el Ejecutivo 2015. O sea que en este país la política es muy dinámica. Sin lugar a dudas estamos conversando, ¿no?, un proyecto de desarrollo de la provincia para el 2015, sin lugar a dudas. A medida que recorremos la provincia y actualizamos la agenda de los temas nacionales, que nos reunimos con los intendentes y todos tienen algo, ¿no?, que reclamar, algún trámite pendiente en Nación, el tema de las rutas nacionales, ¿no?, hay un pedido recurrente, pero vamos viendo cuál es la agenda también provincial, ¿no?, y la agenda de desarrollo provincial. La verdad que en la provincia de Salta se hicieron obras de infraestructura muy importantes y hoy se ven los resultados de esas obras, ¿no? Cuando uno llega a San Antonio de los Cobres y ve ese parque industrial con 3 empresas grandes trabajando, y que gracias a que pusimos el colegio secundario, la población crece porque de los pueblos de Jujuy se vienen a asentar a San Antonio porque tienen estos servicios, porque tener gas, ¿no?, domiciliario en esa zona es algo extraordinario. Cuando vamos a Anta y vemos lo que es ese complejo industrial de La Moraleja, que tienen que ir en épocas de cosecha a buscar trabajadores al Chaco y al departamento San Martín porque no hay suficiente gente, porque bueno, ahí se puso todo, también el gasoducto, la electricidad, y bueno, esas obras de infraestructura han generado un desarrollo extraordinario, y el turismo también, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo que se hizo, porque cuando el Estado hace el esfuerzo, el privado se suma. Seguro. ¿No? Y eso es lo que se ha visto en toda la gestión de Juan Carlos Romero, y bueno, y eso es lo que quisiéramos volver a hacer. Muy bien, doctora, muchas gracias por habernos visitado. Gracias, doctora. Gracias. Muy bien, así estuvo con nosotros la doctora Sonia Margarita Escudero, senadora de la Nación por la provincia de Salta, y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de los temas agropecuarios, de los temas agroindustriales de la provincia y de la región.